Afrodisias, una remota ciudad en las fronteras del Imperio Romano. En otro tiempo famosa por la sobrecogedora belleza y realismo de sus esculturas, hoy está casi olvidada, aunque su increíble estado de conservación es comparable al de Pompeya. Afrodisias es una de las joyas olvidadas del Imperio Romano. Visitarla es como viajar en el tiempo. Fue el santuario más sagrado de Afrodita, la diosa del amor. Los peregrinos recorrían cientos de kilómetros para visitarlo, entre ellos Julio César, buscando la bendición de la diosa cuando aspiraba a convertirse en el amo de Roma. La ciudad sufrió las guerras civiles romanas durante el siglo I a.C. Su salvador fue un esclavo liberado cuya visión forjó la ciudad que conocemos hoy. Uno se queda boquiabierto al caminar por aquí. Nuestros investigadores se valdrán de los últimos descubrimientos arqueológicos para recrear los edificios más notables de la ciudad. Sus templos, sus monumentos, los lugares de ocio y la tumba perdida de su padre fundador. Le devolveremos la vida a esta ciudad romana para ver cómo era en su apogeo. Desde la preciosa arquitectura de sus santuarios hasta los sangrientos espectáculos para satisfacer a su pueblo. Este es el mundo perdido de Afrodisias. Mundos perdidos, la ciudad perdida de Afrodita. Nuestros investigadores se encuentran en el sudeste de Turquía, en lo que fuera la provincia romana de Asia Menor. Han venido hasta Afrodisias, ciudad que se llamaba así por su deidad protectora, Afrodita, la diosa griega del amor. Su origen se remonta a 5000 años antes de Cristo. Primero fue una ciudad griega y luego romana. Esta fusión de dos grandes culturas, dos estilos, la convirtió en una joya del Imperio Romano. Eleanor Herman es historiadora. Quiere descubrir el aspecto que tenía Afrodisias cuando era una de las ciudades más famosas, elegantes y bellas del mundo clásico. Y averiguará por qué se le debe todo a un esclavo, Cayo Julio Zoilos. El personaje más fascinante de Afrodisias fue Zoilos, un esclavo liberado por Julio César. No tenía nada, pero fue ganando poder y riqueza. Quiero averiguar cómo lo logró. Jesse Karp es ingeniero de estructuras. Quiere descubrir cómo se edificó una ciudad tan increíble. Se adentrará en los secretos de los maestros constructores romanos. Quiero descubrir cómo hacían estas obras tan grandes, cómo ensamblaban la piedra sacada de un precipicio y traída hasta este lugar. La labraban y construían. Uno piensa, ¿cómo es posible obtener esto de un bloque de piedra? Pero lo hacían. Jesse y Eleanor trabajarán con un equipo de arqueólogos financiado por la Universidad de Nueva York que ha estado cartografiando, conservando y restaurando la ciudad desde el principio de las excavaciones en 1961. Se valdrán de los últimos descubrimientos para recrear un mundo que no hemos visto en 15 siglos. Jesse se encuentra con el arqueólogo Chris Rate en el lugar más alto de la ciudad. Aunque parcialmente oculta por la maleza, desde aquí se puede ver la disposición de Afrodisias. Hay buena vista desde aquí, de toda la ciudad. Nos encontramos en el centro de la ciudad y las zonas públicas estaban rodeadas de barrios residenciales con trazado en cuadrícula. Hemos descubierto esa disposición en los años 90 mediante estudios geofísicos en las zonas no excavadas de los bordes de la ciudad. Has dicho trazado en cuadrícula, pero ¿ese no es un concepto moderno? En realidad es un sistema empleado en la antigua Grecia para asegurarse de que los colonos de los nuevos asentamientos tenían el mismo lote de tierra. También proporcionaba el marco necesario para el desarrollo monumental del centro de la ciudad, que tendría lugar un siglo y medio después de su fundación, gracias a la iniciativa de Zoilos, quien pagó la construcción de las primeras plazas públicas monumentales. Este trazado tan moderno tiene más de 2000 años de antigüedad. Nos sugiere un planeamiento y organización centralizados. Pero ¿cómo logró un esclavo liberado como Zoilos alcanzar tal importancia y reunir la riqueza necesaria para rediseñar su propia ciudad? Eleanor quiere descubrirlo.
La esclavitud siempre fue un aspecto importante en la economía de la antigua Roma, pero lo que muchos no sabemos es que había distintos tipos de esclavos. Si tenías mala suerte, podías ser esclavo de galeras, remando en un barco de guerra con una esperanza de vida de unos meses. Podías convertirte voluntariamente en gladiador y luchar. En ese caso, si sobrevivías, podías ganar la libertad. Los gladiadores liberados eran algunos de los hombres más famosos de Roma. Pero para los esclavos con educación había otro camino hacia la libertad. Y precisamente ese es el que siguió Zoilos. Trabajando duro y prestando sus fieles servicios, un esclavo podía conseguir un puesto de autoridad e influencia en casa de su amo y llegar a ganarse su libertad. Era muy común que los amos liberaran a los esclavos tras décadas de leal servicio. Creo que Zoilos era muy inteligente, astuto y trabajador, y acabó siendo liberado con mucho poder y dinero. Entonces regresó a su ciudad natal y construyó lo que vemos actualmente. El principal factor del ascenso de Zoilos fue su amo, el hombre más poderoso de Roma, Julio César. Parece que pasó a formar parte de su séquito antes del año 60 a.C. 2 años más tarde acompañó al César cuando avanzó con sus legiones hacia el oeste. Seguramente Zoilos le llamó la atención durante la sangrienta campaña de 8 años para someter a la Galia e invadir Britania. Fue un momento crítico para Zoilos y para Afrodisias. Igual que los demás aristócratas romanos, Julio César creía que era descendiente de los dioses. Casualmente, su diosa protectora era Afrodita, llamada Venus por los romanos. Seguramente este vínculo fue el que motivó que Julio César le hiciera un regalo a la ciudad natal de Zoilos, cuya imagen aún se encuentra en varias estatuas y frisos de la ciudad. Era una estatua de oro del dios alado Eros, hijo de Afrodita y Ares, el dios de la guerra. El regalo de Julio César marcó el principio de la transformación de Afrodisias de un pequeño pueblo griego a ser una flamante ciudad romana llena de mármol. Y Zoilos jugó un papel central en este cambio. La Universidad de Nueva York lleva décadas trabajando en el lugar para reconstruir esta historia. Afortunadamente ha sobrevivido una gran prueba: los restos de un friso hermosamente esculpido que se cree que adornó la tumba de Zoilos. Heather Turnbow, experta en las tumbas de la ciudad, ayuda a Eleanor a interpretar lo que el friso cuenta de la vida de Zoilos. Aquí tenemos a Zoilos. A su izquierda está Andrea. Aquí vemos el nombre. Es la representación de la valentía y el valor militar. Como puedes ver, le está entregando este escudo. Al otro lado está la figura de Timai, que simboliza el honor y representa los privilegios y la riqueza que ha obtenido. ¿Qué me dices de las figuras que tenemos aquí? Tenemos a Demos, el pueblo, y al otro lado Polis, la ciudad. Representa el viaje de Roma a Afrodisias, cuando regresó a su ciudad con toda la riqueza y el poder. Fue recibido con honores por la gente. El friso representa las diversas facetas de Zoilos: guerrero, benefactor, diplomático y líder. Los arqueólogos creen que el friso es uno de los 4 que ocuparían los lados de la base de un gran mausoleo. La elegante construcción de 3 alturas habría tenido una cámara de más de 4 metros cuadrados en la base, cubierta por unas columnas soportando un techo piramidal. Servía para que la ciudad recordara al hombre y lo que le debía. A continuación, nuestros investigadores rastrean la trayectoria de Zoilos de esclavo a hombre de Estado. Con ella seguiremos la transformación de la ciudad de modesta colonia griega a joya del Imperio Romano. Y en el centro de esta historia, el asesinato del más grande general de Roma en el año 44 a.C. Nuestros investigadores se encuentran en Afrodisias, una ciudad fundada por los griegos y transformada por los romanos durante el Imperio en una espectacular ciudad de mármol. Transformación desencadenada con un regalo de Julio César y continuada por sus sucesores.
En marzo del año 44 a.C., Julio César, dictador vitalicio de la República de Roma, llegaba al Senado. Casi de inmediato fue abatido por un grupo de senadores desafectos. El imperio se sumió en el caos mientras diversas facciones políticas luchaban por el poder. Aprovechando la disputa por el liderazgo, su mayor rival, el Imperio Parto, atacó por el este. Afrodisias se vio empujada a la primera línea de un gran conflicto. Zoilos, el fiel esclavo de Julio César, fue liberado por Octavio, heredero elegido por César. Fue destinado a su ciudad natal para liderar su defensa. Según parece, Zoilos era de Afrodisias y regresó con una gran riqueza y poder y ayudó a defender la ciudad. Fue el responsable de su alianza con Octavio. Lograron defenderse y en el año 39 a.C. los partos fueron expulsados de Asia Menor. La victoria fue un punto de inflexión para Afrodisias y para Zoilos. Para recompensar su coraje y su lealtad, Octavio premió a Afrodisias declarando la ciudad libre, o lo que es lo mismo, exenta de pagar impuestos a Roma. Zoilos reunió los fondos liberados para usarlos en un plan de construcción. Nuestros investigadores estudian el complejo del templo romano iniciado a finales del siglo I a.C. como símbolo de la nueva riqueza y orgullo de Afrodisias. ¿Esto es la entrada? Sí, es lo que se denomina propilón, una palabra griega que significa la puerta de entrada. Era una estructura cubierta con un techo de vigas que se extendía desde estas columnas hasta aquellas. ¿Y el templo está más allá? Accedemos al santuario después de cruzar la puerta de entrada. Pero Jesse descubre que a principios del siglo VI después de Cristo, el templo pagano se convirtió en catedral cristiana. ¿Entramos en el templo de Afrodita? Entramos en el templo, pero lo que ves es lo que sobrevivió después de haberlo convertido en una catedral cristiana en el 500 después de Cristo. Lo que hicieron fue invertir la estructura original. Era un cubo rodeado de columnas que contenía una estatua. Al convertirse en iglesia, ese cubo fue desmantelado y usado para levantar paredes alrededor de las columnas. Mirando la planta podemos separar los añadidos del siglo VI para ver el templo pagano construido por Zoilos 500 años antes. Jesse quiere conocer las ideas y técnicas arquitectónicas del edificio original. ¿Cómo trazaron la planta? Los arquitectos de la antigüedad no disponían de unidades de medida estándar como el metro o el pie inglés. En cada edificio establecían cuál sería la unidad usada en él. Aquí el patrón permanece inscrito en uno de los bloques originales del templo. ¿Qué longitud tiene? Es exactamente un pie, 29,5 centímetros del sistema métrico. Encontramos esta medida en las dimensiones más significativas del templo y en los planos de la ciudad. Entonces, si miramos a nuestro alrededor, veremos múltiplos de esta medida por todo el lugar. En todas partes. La unidad garantizaba que los bloques de los edificios siguieran la misma medida. Las técnicas que usaron le sonarían a cualquier constructor moderno. ¿Qué tipo de tecnología emplearon para mover estas enormes piezas de mármol? Prácticamente la misma que se usa hoy. Bloques, aparejos, andamios, grúas. La única diferencia es que no estaban mecanizadas. Las columnas fueron un motivo central del templo pagano y de la posterior catedral cristiana. Si no eran rectas y firmes, su capacidad para soportar el peso se reducía considerablemente, convirtiéndolas en vulnerables ante cualquier temblor. Para que las piezas que formaban las columnas se mantuvieran rectas, las perforaban en el centro. Las sellaban con plomo fundido para aislarlas del óxido y las unía a un eje de hierro. Con esta técnica los constructores levantaban columnas muy elegantes para los estándares de la época. Su altura era 7 veces superior a su anchura.
Actualmente se usa un sistema de sujeción similar. Fijamos las casas a los cimientos, que están anclados, por decirlo de algún modo. Cumplen la misma función. Una vez terminado, el templo de Afrodita se convirtió en la pieza más importante de la ciudad. Un asombroso edificio de mármol de 29 metros de alto por 8,5 de ancho, rodeado por 42 columnas. Ya que sabe cómo se construyó el templo y su aspecto exterior, Eleanor empieza a investigar lo que sucedía en su interior. Heather le enseña a Eleanor que Zoilos dejó constancia de su presencia en la piedra. Así que este es el templo de Afrodita, el punto alrededor del cual creció toda la ciudad. Estamos entrando en el templo de Afrodita, por la que fue la puerta de acceso a la iglesia cristiana. Esta es una pieza interesante de la fase inicial, cuando era un templo. Formaba el dintel del pasillo que iba hacia la cámara del templo, donde se guardaba la estatua de Afrodita. Hemos encontrado una inscripción que ahora casi no se ve, en la que se da fe del hombre que financió el edificio, Zoilos. Sauter Kai Eyuergetes, Salvador y Bienhechor. Entonces era la parte más sagrada, el altar, y estaría situado ante nosotras. Sí. Sería una sala cerrada en este extremo, rodeada de columnas. Y creo que no estaba abierto al público en general, sino que quedaba reservado para los sacerdotes, ¿verdad? Cierto, el altar estaba fuera, en la parte delantera del edificio, en el patio situado delante de la sala, donde se celebraban los rituales públicos y donde los sacerdotes hacían los sacrificios. Había más espacio para la gente. Cuando pienso en Afrodita, me imagino la voluptuosa diosa del amor y el sexo. Una hermosa mujer desnuda. ¿Era ese el aspecto de la estatua? La Afrodita de Afrodisias tiene una forma muy diferente. En el museo cercano hay una estatua de la diosa. ¿Sería esta una reproducción de la diosa Afrodita que se encontraba en el templo? No tiene nada que ver con lo que imaginaba, ni siquiera tiene curvas. Es verdad. Presenta esta forma porque es una mezcla de una antigua diosa de Anatolia y la Afrodita griega. La figura de Afrodita se encontraba en la parte cerrada del templo llamada cela. Se mantenía en penumbra y solo podían entrar los sacerdotes de la diosa. Pero seguramente esta estatua no fue la única atracción del templo. En la antigüedad, en distintos lugares dedicados al culto de Afrodita, disponían de una extraña institución, la prostitución del templo. Eran chicas de 15 o 16 años que esperaban en las escaleras de los templos a que llegara algún hombre y les ofreciera dinero a cambio de su virginidad. Las chicas más guapas volvían a casa el primer día. Las menos atractivas a veces se quedaban allí durante años. Desafortunadamente, no podemos saber si este tipo de prostitución se practicaba en Afrodisias. Los motivos que llevaron a Zoilos a construir este templo tenían mucho menos de devoción religiosa que de ambición social. Ser elegido el sumo sacerdote del templo era una manera de aumentar su prestigio y estatus. En la antigua Roma, ser sacerdote era casi como ser juez civil. Llevar a cabo ciertas funciones era un honor. Y no solía implicar una dedicación completa, las 24 horas del día. Con este puesto, Zoilos se convertiría en una de las personas más influyentes de Afrodisias, justo en el momento en el que la ciudad tenía que tomar una decisión crucial. El Imperio Romano estaba en una encrucijada peligrosa porque se gestaba una nueva guerra civil. Octavio, heredero del César, estaba a punto de enfrentarse a Marco Antonio. La ciudad debía posicionarse y lo haría sabiendo que una elección equivocada podría suponer perderlo todo. Nuestros investigadores se encuentran en Afrodisias, una ciudad romana dedicada a la diosa del amor, Afrodita. Situada dentro del territorio gobernado por el íntimo amigo del César, Marco Antonio, su pueblo tuvo que tomar una difícil decisión en el año 31 a.C. ¿Debían apoyar a Marco Antonio o al sobrino del César, Octavio, en su lucha por el control de Roma? Cayo Julio Zoilos brindaba su apoyo a Octavio. Recibió ese nombre por ser un esclavo liberado de Cayo Julio César,
el hombre cuya muerte había originado la lucha por el poder. Encontramos pruebas de la actitud de Octavio hacia Zoilos y la ciudad de Afrodisias en las inscripciones de la entrada del anfiteatro. Eleanor Herman, historiadora, se reúne con el jefe de arqueólogos del equipo de la Universidad de Nueva York, Chris Rate, para conocer más. Estamos llegando a la entrada principal del teatro, donde vemos una serie de inscripciones que incluyen copias de correspondencia oficial, entre las que hallamos una carta de Octavio que empieza diciendo: «Ya sabéis cuánto aprecio a mi Zoilos». Al final de la carta reza: «He escogido esta ciudad entre todas las de Asia para que sea la mía». Se refiere a la ciudad de Afrodisias. Esta carta fue escrita antes de la fundación del Imperio Romano. Octavio, desde el oeste de Italia, y Marco Antonio, desde el este y Grecia, luchaban por el poder. Estos documentos atestiguan el esfuerzo de Octavio con la ayuda de Zoilos para ampliar su influencia en el territorio de Marco Antonio. Así que Octavio lo hacía para intentar ganarse el apoyo de esta ciudad. Exacto. Y parece que también fue el motivo por el que envió a Zoilos aquí. Según la tradición griega, las decisiones políticas importantes, como apoyar a Marco Antonio o a Octavio, debían ser debatidas por los hombres libres de la ciudad públicamente. Eleanor quiere saber si se hicieron estos debates. Esto es el teatro, el lugar donde se hacían representaciones, pero ¿tenía otras finalidades? Era un espacio para asambleas de todo tipo. Cuando el gobernador romano venía aquí para dirigirse a la ciudad, escogía este lugar para hacer sus discursos, donde recibiría los aplausos del público. También se usaba para espectáculos de gladiadores, por eso la zona de la orquesta está por debajo del escenario. Los deportes sangrientos, gladiadores, peleas con animales salvajes y ejecuciones públicas figuraban entre los pasatiempos preferidos de los romanos y los exportaron con gran entusiasmo a todos los rincones de su imperio. Estos espectáculos también eran una poderosa arma política y los dignatarios locales, como Zoilos, financiaban las luchas para aumentar su popularidad. ¿Qué aspecto tenía hace 2000 años? ¿Era muy distinto de lo que vemos hoy? Era el doble de grande de lo que vemos. Ahora solo queda el bloque más bajo de asientos, pero había otro nivel encima. El edificio del escenario, el telón de fondo permanente, tenía 3 plantas. El conjunto sería muy elaborado y daría la sensación de ser un espacio cerrado. ¿Estaba lleno de estatuas de mármol? Sí, había muchísimas estatuas entre las columnas de los 2 últimos pisos. Muchas de ellas fueron encontradas cerca del escenario durante las primeras excavaciones. Las minuciosas investigaciones de la Universidad de Nueva York han descubierto la gran cantidad de estatuas y ornamentos que adornaban el escenario. Y seguimos encontrando rastros del ciudadano más importante de Afrodisias. Esto no era solo un escenario, era una valla publicitaria. En el dintel encontramos una inscripción con el nombre de quien lo ofrece, Cayo Julio Zoilos, identificado como hombre libre o exesclavo del hijo de Julio César, Octavio, e importante magistrado de la ciudad, cargo que había renovado en 10 ocasiones. Finalmente dice que dedica el edificio a Afrodita, la deidad más importante de la ciudad, y a Demos, la encarnación de los ciudadanos. Esta inscripción también es una manera de recordar el apoyo que Zoilos le brindó a Octavio en su conflicto con Marco Antonio. Esa lucha acabó en una guerra abierta en el año 31 a.C. Después de casarse con Cleopatra, la mujer más rica del mundo y reina de Egipto, Marco Antonio disfrutaba de una gran ventaja económica. Pero no se percató del insulto moral que causó en Roma su boda con la examante de Julio César. Cuando Marco Antonio se divorció de su mujer, una patricia, y se casó con Cleopatra, la reacción fue de horror. Allí estaba con esa encantadora mujer oriental que le haría hacer cosas terribles a él y a Roma.
Los temores de Roma se confirmaron cuando Marco Antonio y Cleopatra declararon que Cesarión, el hijo mayor de Cleopatra, era hijo de Julio César. Por este motivo decidieron proclamarlo heredero de un supuesto imperio romano-egipcio. Estas escandalosas reivindicaciones habrían sido una buena munición para que Zoilos lograra convencer a los afrodisios de la necesidad de apoyar a Octavio en la guerra. La decisión definitiva se tomaría en el teatro. Zoilos ganó. Para satisfacción de los afrodisios, que debían temer las represalias de Marco Antonio, la guerra fue corta. Abandonado por sus hombres y creyendo erróneamente que Cleopatra había muerto, Marco Antonio se suicidó. Octavio invade Egipto y encierra a la célebre reina en su palacio. Ella también se suicida. Entonces, ejecuta a Cesarión para convertirse en único sucesor del César y amo absoluto del Imperio Romano. Siguiendo los consejos de Zoilos, Afrodisias había apoyado al bando ganador. Ahora cosechaba los beneficios del favor de Octavio, visibles en el teatro acabado. Se terminó sobre el 27 a.C., unos años después de la victoria. El escenario era una asombrosa edificación de 3 plantas, adornada con estatuas de dioses, héroes y dignatarios, entre los que debía de encontrarse el mismo Zoilos. Este había reconvertido el foro más importante de la ciudad y había reconstruido el santuario más sagrado, el templo de Afrodita, del que él era sumo sacerdote. El exesclavo se había convertido en el amo de la ciudad, pero sus ambiciones no quedaron ahí. Su siguiente proyecto sentaría las bases para que Afrodisias se convirtiera no solo en un centro de los negocios, el comercio y las artes, sino en prestigiosa sede para los juegos y sacrificios más sangrientos. Nuestros investigadores se encuentran en el sudoeste de Turquía en una ciudad llamada Afrodisias, un lugar olvidado de elegantes edificios de mármol. Actualmente sus restos son comparables a los de Pompeya. Jesse Karp se encuentra con Lia Long, arqueóloga, en una cantera a 2,5 kilómetros de la ciudad. Intenta descubrir por qué Afrodisias fue considerada la ciudad más hermosa del Imperio Romano. Estamos ante una de las mayores canteras que usaron los habitantes de Afrodisias para abastecerse de mármol. Es enorme. ¿Qué cantidad de piedra extrajeron de este lugar? Pues unos 280 metros cúbicos. Eso es muchísimo. Sí, desde luego. Y seguramente la usaron en varios de los monumentos del centro de la ciudad. Aún hoy son visibles las marcas de las técnicas usadas hace 2000 años para extraer el mármol de la cantera. Si te fijas, este es uno de los bloques que cayó de la cara de la cantera. Vemos algunas marcas y un agujero en el centro. ¿Para qué servía? Ese orificio se usaba para desprender el bloque. Utilizaban cuñas de madera envueltas con telas y las llevaban hasta los agujeros. Las humedecían y al secarse se expanden. Eso es. Y la roca se fragmentaba. Aún se puede apreciar el perfil de un camino usado para trasladar el mármol. Ahora estamos recorriendo el antiguo camino por el que se transportaba el mármol al centro de la ciudad. Vale, pero ¿cómo lo hacían? ¿Tenían carros y bueyes? Exacto. Los animales lo arrastraban ladera abajo. Lo mejor de las canteras de Afrodisias es que se encontraban a 2,5 kilómetros, mientras que en Roma el recorrido era 10 veces más largo. Este era el secreto de la belleza de Afrodisias. Estaba rodeado de media docena de canteras de mármol de fácil acceso. Ninguna otra ciudad del imperio tenía tal abundancia de mármol, ni siquiera Roma, donde edificios tan espectaculares como el Panteón tuvieron que construirse parcialmente con hormigón. Jesse se reúne con el arqueólogo Peter Stabler en la mayor obra en mármol de la ciudad. Están en una de las construcciones que seguramente acabó con las reservas de al menos una de las canteras locales, el enorme estadio. ¿Cómo se conserva el estadio? Es uno de los estadios antiguos más grandes y mejor conservados. Es una construcción inmensa. ¿Tienes idea de la cantidad de mármol que se usó para construirlo?
Tiene unos 275 metros de largo y 76 de ancho. Hemos calculado que fueron necesarios unos 70 metros cúbicos. Desde la grada más alta del estadio se puede apreciar la gran cantidad de material usado en su construcción, además de su forma y diseño únicos. El aspecto largo y estrecho es una característica típica de los griegos. Todos sus estadios son así. Las construcciones romanas eran ovaladas. Este edificio es una combinación de los estilos griego y romano. ¿Qué hace que sea tan particular? Tiene dos extremos que terminan en curva y los lados, que deberían ser rectos, no lo son. Salen un poco. De este modo se conseguía que los espectadores de los lados tuvieran buena visibilidad de toda la pista. Usando la longitud de un estadio griego y el perímetro de la circunferencia de un circo romano, los constructores afrodisios crearon un híbrido. Un estadio mucho más largo, con los extremos redondeados, que fusionaba lo mejor de las arquitecturas romana y griega. Decidieron mezclar estas dos formas para acoger tanto los sangrientos deportes romanos como el atletismo tradicional griego. El estadio se usaba para dos tipos de actividades. Primero, las atléticas. Como las Olimpiadas. Sí, competiciones de tipo olímpico como carreras o lanzamiento de disco y jabalina. Y segundo, los deportes salvajes de los romanos, gladiadores, caza de animales salvajes y ejecuciones públicas. De los dos tipos de juegos celebrados aquí, los atléticos eran los más antiguos. Los griegos celebraron sus primeros Juegos Olímpicos en el siglo VIII a.C. En Afrodisia, los juegos locales se llamaban Afrodiseia, y los más populares eran carreras, lucha, lanzamiento de disco de jabalina y carreras de carros. Como hoy, determinados grupos de aficionados tenían reservado su asiento, pero también había restricciones, sobre todo para las mujeres durante las competiciones atléticas. Muchos de los asientos tenían inscripciones que indicaban que estaban reservados a grupos concretos, gremios como los jardineros sagrados, familias adineradas o visitantes de fuera. Curiosamente, algunas de las inscripciones tienen nombres de mujer. Las mujeres no podían presenciar las pruebas atléticas porque los hombres competían desnudos, pero sí tenían permitido el acceso a los combates de gladiadores y a las crucifixiones. Otro de los motivos de la construcción de este estadio fueron los deportes sangrientos. Con casi 275 metros de longitud y 30 filas de asientos, el estadio podía albergar hasta 30.000 personas, el doble del número de habitantes de la ciudad. Para los festejos más importantes, los juegos duraban varios días seguidos. No era extraño que la gente encontrara otra manera de divertirse entre un evento y otro. Aquí tenemos un tablero de juego que alguien talló en el asiento hace 1600 años. En los momentos en los que te aburrías, entre combates, después de las decapitaciones, antes de que saliera el león a hacer trizas a la gente, podías sentarte a jugar con un amigo. El estadio fue un gran logro, pero tanto sus medidas como su importancia tendrían que competir con el siguiente proyecto de construcción de Zoilos. En el año 25 a.C. empezó a reconstruir la plaza principal, o ágora, un proyecto de grandes dimensiones con el que Zoilos quiso dejar su huella indeleble. Eleanor Herman y el arqueólogo jefe Chris Rate estudian el ágora. Esto es el ágora, el antiguo mercado y el centro neurálgico de Afrodisias. Sí, la palabra ágora, en griego antiguo, significa tanto multitud como el lugar donde se congrega. Y eso es exactamente lo que era. Era la plaza principal civil y comercial de la ciudad, con todos los puestos situados en el pórtico que la rodeaba. Las asambleas de ciudadanos tenían lugar aquí, y parece que durante los días de mercado los habitantes de pueblos cercanos acudían para poner sus puestos en los que vendían sus productos y utensilios. Así que era como un centro comercial al que la gente venía y compraba casi todo lo que quería. Eso es. Una vez terminada tenía 200 metros de larga y 70 de ancha. Era una plaza espectacular, a la altura de cualquier otra del Imperio Romano. Estaba rodeada de una preciosa columnata cubierta llamada Stoa. Pasillos techados como este se extendían más allá del ágora
uniéndola al templo de Afrodita, para que los ciudadanos pudieran pasear de un lado al otro del centro de la ciudad sin tener que hacerlo bajo el sol o la lluvia. Indicios arqueológicos sugieren que aquí se encontraba la tumba de Zoilos. El santuario de Afrodita era el centro religioso de la ciudad. Esto es el centro cívico. El ágora era un espacio abierto que disponía de algunos monumentos públicos repartidos a su alrededor. Y en el centro hay una plataforma cuadrada de mampostería que tiene las dimensiones adecuadas para la tumba de Zoilos. El ágora es el emplazamiento tradicional de las tumbas de los fundadores de las ciudades. No lo sabía. Pensaba que todas las ciudades enterraban a los muertos en las afueras. Los griegos hacían una clara distinción entre la ciudad de los vivos, la polis, y la ciudad de los muertos, la necrópolis, situada afuera. Pero la gente importante era la excepción. Podían ser enterrados en lugares muy respetados, como el ágora. Seguramente este es el punto en el que se encontraba el mausoleo de Zoilos hace 2000 años. Debía ser un edificio reconocido que conmemoraba los logros de un hombre que transformó su humilde pueblo griego en una ciudad romana desarrollada plenamente, honrada por los emperadores. Pero un grupo de afrodisios pretendía despreciar el legado de Zoilos tan pronto como pudiera. Zoilos generó una gran riqueza para la ciudad y supongo que debía recibir muestras de respeto y gratitud por ello. Pero también habría gente celosa, ya que era un antiguo esclavo, la clase más baja, que se dedicaba a inscribir su nombre por toda la ciudad. Supongo que las más poderosas familias aristocráticas estarían muy celosas. Zoilos murió hacia el año 20 a.C. La aristocracia local, privada del poder por un esclavo liberado, se movilizó rápidamente para reclamar la autoridad que consideraba suya por derecho de nacimiento. Para facilitar el cambio de régimen, tuvieron que probar su fidelidad a Octavio, ahora llamado Augusto, el primer emperador romano. Y eligieron hacerlo construyendo el edificio más ambicioso jamás levantado en Afrodisias. Un rompecabezas que nos sigue asombrando en la actualidad. En la ciudad romana de Afrodisias, nuestros investigadores exploran el notable legado de un esclavo liberado que se convirtió en hombre de Estado, Cayo Julio Zoilos. Han revelado cuál era el aspecto del templo de Afrodita cuando Zoilos lo reformó a mediados del siglo I a.C. Y también han visto el magnífico escenario que añadió al teatro y la extensa ágora donde construyó su propio mausoleo. Ahora se centran en el majestuoso edificio construido tras su muerte. Llamado Sebasteion, fue el templo imperial de la ciudad dedicado a Octavio y a los primeros césares. Jesse lo visita con un experto en reconstrucciones, Gerhard Pohl. Se enfrenta a la enorme tarea de rehacer una parte del que fuera el edificio más espectacular de la ciudad. Estos bloques están por todas partes. Parece un enorme rompecabezas. Tenemos más de 3.500 bloques como este. ¿Y con eso tendréis suficiente para reconstruirlo? Es suficiente porque para hacer este tipo de trabajo necesitamos más del 70% del edificio. Pero cuando tienes todos esos bloques mezclados, ¿cómo sabes cuál encaja con cuál y dónde van? Hay muchas marcas diferentes, orificios y elementos decorativos. Podemos averiguar la posición original de las piedras. Muchas de ellas pertenecen a la entrada del Sebasteion de 3 niveles que llevaba a su característica más importante, una vía ceremonial de casi 90 metros de largo por 15 de ancho. ¿Qué parte del Sebasteion estamos recorriendo ahora? Ahora atravesamos el patio de este edificio. La entrada estaba en ese lado. Vale. Y al otro lado tenemos el templo. A izquierda y derecha hay unos pórticos de 3 plantas. Los estamos reconstruyendo en esta esquina. Tendrá la misma altura. ¿Cuánto tardaréis? Unos 4 o 5 años más. ¿Y cuánto lleváis trabajando? Hace ya 4 o 5 años. Así que son unos 10 años.
Gerhard le muestra las técnicas tradicionales que usan para la reconstrucción del templo. Aquí tenemos las marcas de una grapa. ¿Pasa por aquí? Sí, era una grapa que unía las dos piezas. Veamos cómo encajan. Así que esta es la construcción original. Sí, la original. ¿Y estos de aquí? No parecen los originales. Parecen de hormigón. Son moldes. Primero usamos unos moldes para probarlos en la parte superior del edificio. Los originales están allí. Intentamos encontrar la posición y cuando estamos seguros de que van en ese lugar, los sustituimos. Aquí hay un hueco. ¿Tenéis que llenarlo? Quedará vacío. Solo usamos copias si es estrictamente necesario para la construcción. Esto es lo que Jesse habría visto hace 2000 años cuando el Sebastellón estaba terminado. Una espectacular vía ceremonial que terminaba en el templo situado a más de 90 metros. Al final, en el lugar en el que se levantaba el templo, encontramos a Eleanor con el arquitecto Thomas Kiefer. Intenta imaginar el aspecto interior de esta suntuosa construcción. ¿Qué finalidad tenía el templo si disponían de un importante santuario dedicado a Afrodita justo al lado? ¿Para qué construyeron otro? Creemos que este templo no era lo más importante de todo el complejo. Lo más importante eran los pórticos. Al entrar en esta zona, cualquiera quedaba asombrado por los enormes edificios de 3 pisos de alto, que presentaban relieves en la segunda planta y en la tercera. Debía parecer un enorme cómic. Los arqueólogos han logrado reconstruir el aspecto de los pórticos laterales. Y gracias a las inscripciones han podido saber que fueron levantados por familias nobles rivales. Todo el proceso duró más de un siglo. Cada lado de la vía ceremonial presentaba una colección singular de frisos en los pórticos de 12 metros de altura. Intentar recomponerlo viene siendo una tarea enorme. Ya se ha cumplido una década de minuciosos trabajos de reconstrucción y restauración. Los arqueólogos han descubierto una de las mejores colecciones de escultura romana, con bellas representaciones de emperadores, héroes míticos y aristócratas locales. El responsable de estas restauraciones es Trevor Proudfoot, un destacado especialista. ¿Qué se hace en este taller? Hay dos tareas principales. La más importante es la de restaurar todos los relieves que han sobrevivido. ¿En cuántos estáis trabajando? Bueno, 70. ¿Qué tipo de proceso seguís para restaurarlos? Lo que hacemos es eliminar las restauraciones antiguas, lo que se les hizo en los años 70 cuando se encontraron. ¿Estaban mal hechas? No necesariamente. Creo que podrían haber usado mejores materiales. ¿Qué está haciendo? Está eliminando el poliéster. Es una resina que se puede quitar y la estamos retirando con un producto químico. Trevor y su equipo de restauradores también hacen copias de todos los frisos que se han encontrado en Afrodisias. Este es el segundo programa de trabajo. Estamos haciendo réplicas de 15 de los relieves del Sebastellón. ¿Esto es un molde? Sí, es un molde de silicona de uno de los relieves de la restauración del Sebastellón. ¿Puedo tocarlo? Claro que sí. Es muy maleable. Sí, pero a la vez muy resistente. Podemos quitarlo sin tener que romper el molde. Se puede rellenar con aglutinante y polvo de mármol para hacer las réplicas del mármol. El Sebastellón, el lugar en el que estaban expuestos estos magníficos frisos, se terminó en el año 60 después de Cristo. Era una estupenda construcción de mármol, la mejor propaganda visual, una declaración de la devoción de la ciudad a los emperadores romanos. En el siglo III después de Cristo, Afrodisias estaba en su mejor momento. Custodiado por la estatua de oro de su hijo Eros, el santuario de Afrodita se había convertido en uno de los más ricos y célebres de Asia Menor. A su alrededor, una ciudad bulliciosa y cosmopolita seguía creciendo hasta el siglo VI después de Cristo, y fue notoria por sus maravillosos edificios de mármol. Pero el declive de la civilización romana, las invasiones por el este y una serie de terremotos redujeron la brillante ciudad de mármol a unas ruinas olvidadas. Ahora, 15 siglos más tarde, hemos podido apreciar el esplendor oculto tras este mundo perdido. Y hemos desvelado la notable historia de un esclavo liberado que reconstruyó la ciudad de Afrodisias a su propia imagen.
cómo lo logró. Jesse Karp es ingeniero de estructuras. Quiere descubrir cómo se edificó una ciudad tan increíble. Se adentrará en los secretos de los maestros constructores romanos. Quiero descubrir cómo hacían estas obras tan grandes. Cómo ensamblaban la piedra sacada de un precipicio y traída hasta este lugar. La labraban y construían. Uno piensa, ¿cómo es posible obtener esto de un bloque de piedra? Pero lo hacían. Jesse y Eleanor trabajarán con un equipo de arqueólogos financiado por la Universidad de Nueva York que ha estado cartografiando, conservando y restaurando la ciudad desde el principio de las excavaciones en 1961. Se valdrán de los últimos descubrimientos para recrear un mundo que no hemos visto en 15 siglos. Jesse se encuentra con el arqueólogo Chris Rate en el lugar más alto de la ciudad. Aunque parcialmente oculta por la maleza, desde aquí se puede ver la disposición de afrodisias. Hay buena vista desde aquí, de toda la ciudad. Nos encontramos en el centro de la ciudad y las zonas públicas estaban rodeadas de barrios residenciales con trazado en cuadrícula. Hemos descubierto esa disposición en los años 90 mediante estudios geofísicos en las zonas no excavadas de los bordes de la ciudad. Has dicho trazado en cuadrícula, pero ¿ese no es un concepto moderno? En realidad es un sistema empleado en la antigua Grecia para asegurarse de que los colonos de los nuevos asentamientos tenían el mismo lote de tierra. También proporcionaba el marco necesario para el desarrollo monumental del centro de la ciudad, que tendría lugar un siglo y medio después de su fundación, gracias a la iniciativa de Zoilos, quien pagó la construcción de las primeras plazas públicas monumentales. Este trazado tan moderno tiene más de 2000 años de antigüedad. Nos sugiere un planeamiento y organización centralizados. Pero ¿cómo logró un esclavo liberado como Zoilos alcanzar tal importancia y reunir la riqueza necesaria para rediseñar su propia ciudad? Eleanor quiere descubrirlo. La esclavitud siempre fue un aspecto importante en la economía de la antigua Roma. Pero lo que muchos no sabemos es que había distintos tipos de esclavos. Si tenías mala suerte, podías ser esclavo de galeras, remando en un barco de guerra con una esperanza de vida de unos meses. Podías convertirte voluntariamente en gladiador y luchar. En ese caso, si sobrevivías, podías ganar la libertad. Desde la preciosa arquitectura de sus santuarios hasta los sangrientos espectáculos para satisfacer a su pueblo. Este es el mundo perdido de Afrodisias. Mundos perdidos, la ciudad perdida de Afrodita. Nuestros investigadores se encuentran en el sudeste de Turquía, en lo que fuera la provincia romana de Asia Menor. Han venido hasta Afrodisias, ciudad que se llamaba así por su deidad protectora, Afrodita, la diosa griega del amor. Su origen se remonta a 5000 años antes de Cristo. Primero fue una ciudad griega y luego romana. Esta fusión de dos grandes culturas, dos estilos, la convirtió en una joya del Imperio Romano. Eleanor Herman es historiadora. Quiere descubrir el aspecto que tenía Afrodisias cuando era una de las ciudades más famosas, elegantes y bellas del mundo clásico. Y averiguará por qué se le debe todo a un esclavo, Gayo Julio Zoilos. El personaje más fascinante de Afrodisias fue Zoilos, un esclavo liberado por Julio César. No tenía nada, pero fue ganando poder y riqueza. Quiero averiguar... Los gladiadores liberados eran algunos de los hombres más famosos de Roma. Pero para los esclavos con educación había otro camino hacia la libertad. Y precisamente ese es el que siguió Zoilos. Trabajando duro y prestando sus fieles servicios, un esclavo podía conseguir un puesto de autoridad e influencia en casa de su amo y llegar a ganarse su libertad. Era muy común que los amos liberaran a los esclavos tras décadas de leal servicio. Creo que Zoilos era muy inteligente, astuto y trabajador, y acabó siendo liberado con mucho poder y dinero. Entonces regresó a su ciudad natal y construyó lo que vemos actualmente. El principal factor del ascenso de Zoilos fue su amo, el hombre más poderoso de Roma, Julio César. Parece que pasó a formar parte de su séquito antes del año 60 a.C.
2 años más tarde acompañó al César cuando avanzó con sus legiones hacia el oeste. Seguramente Zoilos le llamó la atención durante la sangrienta campaña de 8 años para someter a la Galia e invadir Britania. Fue un momento crítico para Zoilos y para Afrodisias. Igual que los demás aristócratas romanos, Julio César creía que era descendiente de los dioses. Afrodisias, una remota ciudad en las fronteras del Imperio Romano. En otro tiempo famosa por la sobrecogedora belleza y realismo de sus esculturas. Hoy está casi olvidada, aunque su increíble estado de conservación es comparable al de Pompeya. Afrodisias es una de las joyas olvidadas del Imperio Romano. Visitarla es como viajar en el tiempo. Fue el santuario más sagrado de Afrodita, la diosa del amor. Los peregrinos recorrían cientos de kilómetros para visitarlo, entre ellos Julio César, buscando la bendición de la diosa cuando aspiraba a convertirse en el amo de Roma. La ciudad sufrió las guerras civiles romanas durante el siglo I a.C. Su salvador fue un esclavo liberado cuya visión forjó la ciudad que conocemos hoy. Uno se queda boquiabierto al caminar por aquí. Nuestros investigadores se valdrán de los últimos descubrimientos arqueológicos para recrear los edificios más notables de la ciudad. Sus templos, sus monumentos, los lugares de ocio y la tumba perdida de su padre fundador. Le devolveremos la vida a esta ciudad romana para ver cómo era en su apogeo.